Bienvenidos a Autopsia, un programa en el que nos dedicaremos a diseccionar la historia a través de los textos fundamentales de la literatura nacional. Como si Argentina se tratase de un cuerpo inerte, vamos a separarlo por partes para entender el pasado y con ello hacer algo con el presente. En esta oportunidad analizaremos el cuento fundacional de nuestras letras, que es El Matadero de Esteban Echeverría. El Matadero es un cuento realista con muchos elementos del romanticismo, escrito hacia finales de la década de 1830 durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Es muy importante entender el contexto histórico en el cual este cuento surgió, porque fue un cuento escrito y pensado para leerse en la clandestinidad, en un grupo muy reducido de intelectuales que se llamaron la Generación del 37. En el Salón Literario de Marcos Sastre, estos intelectuales, jóvenes escritores, se reunían. Marcos Sastre tenía en Buenos Aires una librería que se llamaba Librería Argentina. Atrás de la librería, los jóvenes de la Generación del 37 se reunían en el Salón Literario. Se hablaba mucho de política. Afuera de la librería de Marcos Sastre vigilaban los mazorqueros rosistas, la policía secreta de la dictadura de Rosas, que eran terribles, ¿no? Y en el cuento están retratados, digamos, de forma exagerada por Echeverría. Vamos a ver por qué Echeverría exageró. Pero hay un dato muy trascendente que nosotros tenemos que tener en cuenta. En 1838, Echeverría y estos jóvenes intelectuales formaron la Asociación de Mayo, una asociación en cuyos ideales se pedía volver a la Revolución de Mayo, es decir, a los principios de 1810, que estos intelectuales entendían que Rosas había olvidado. El país había entrado por otra vía, que era la vía de la vida colonial, de la hispanofilia, es decir, rescatar valores del colonialismo, el peso importante de la Iglesia Católica, los caudillos federales, todo eso en el ideal liberal que estos intelectuales manejaban era completamente contrapuesto. Por lo tanto, la Asociación de Mayo era una reunión más que de carácter literario, también de carácter político. Acá entendemos que el discurso literario es una continuación del discurso político. Había que pegarle a Rosas y estos intelectuales decidieron pegarle por la vía literaria, específicamente en el caso de Echeverría. Vamos a centrarnos en él. Echeverría nació en 1805 en Buenos Aires, era hijo de un español y de una criolla. El padre muere prematuramente y la madre se hace cargo de la educación. Estudió en el Colegio de Ciencias Morales, fundado por Rivadavia, y consigue en 1825, después de haber tenido un paso por la actividad comercial, una beca para ir a estudiar a Francia. Ir a estudiar a París, en la meca de la cultura del mundo en aquellos tiempos, era realmente un paso fundamental, era realmente apoteótico. Ir a estudiar a París, que era donde estaban reunida la intelectualidad europea y por supuesto mundial, significaba una chapa preponderante en la vida de un joven que quería adentrarse en la carrera de las letras. Por eso queda 5 años Echeverría estudiando en Francia. Sus influencias en el terreno literario son von Goethe, por supuesto, desde el romanticismo, Gilling y Lord Byron. Y en el campo político, Tocqueville, Saint-Simon y Mazzini, ¿no?
son sus influencias de tipo político, liberal, muy apegado al socialismo también que estaba naciendo en principios del siglo XIX en Europa. Sucedió pues en aquel tiempo una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron, los pantanos se pusieron a nado y las calles de la entrada y salida de la ciudad rebosaron de acuoso barro. Es el día del juicio, decían, el fin del mundo está por venir. El cuento de Esteban Echeverría, El Matadero, comienza con la descripción del desastre que una pertinaz lluvia hizo en Buenos Aires. Eran los días de Cuaresma y estaba prohibido comer carne, y hasta los que estaban exentos caían enfermos por la abstinencia. La cólera divina se lanzó sobre la ciudad por culpa de las herejías de los unitarios, que Echeverría las identifica con las de la razón. La libertad no existía, la Iglesia y el gobierno controlaban tanto los estómagos como las conciencias. Por la inundación, el matadero estuvo 15 días cerrado y no había más cabezas de ganado. No quedó ni un solo ratón vivo, tampoco. Hubo una guerra intestina entre los estómagos y las conciencias. Alarmado por esto, el restaurador, Juan Manuel de Rosas, intervino. Hizo traer una tropilla de 50 novillos gordos para el sacrificio. El primer novillo, por supuesto, fue un regalo para él, y luego siguió la matanza. Un animal quedó en el corral. Era un toro que se fugó y entró en la ciudad. A la hora, el toro ya estaba en el matadero y lo aguardaba el Matasiete, un personaje leal a la Federación que hacía alarde de sus habilidades con el cuchillo. Un carnicero del matadero gritó: «¡Allí viene un unitario!». Al oír esa palabra, unitario, la chusma se detuvo. Matasiete va a su encuentro y de la corbata lo toma como si fuese el toro. El unitario llevaba patillas, frac e iba en silla de montar. No llevaba la divisa punzón y cuando le preguntaron por qué no la llevaba, dijo que él era un hombre libre y eso lo condenó. Los gauchos federales pidieron degollarlo, pero el juez ordenó llevarlo a la casilla, donde había una gran mesa en la que no se despachaban ni bebidas ni se jugaba a los naipes, sino que allí se torturaba y ejecutaba. Ataron allí al unitario, gritaba y se encogía, sudaba y pataleaba. Se le hincharon los ojos y de su boca salió espuma. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Pero entonces una tormenta de sangre brotó de su boca y nariz. La sangre se desparramó sobre la mesa de las torturas. Los federales eran la mayoría y la fuerza. El unitario no pudo hacer nada y reventó de rabia, de bronca. Todos, sin embargo, quedaron estupefactos. Este cuento inauguró la prosa en Argentina y en él la sangre sobreabunda, la crueldad y el odio. Es el anticipo de la violencia de los tiempos por venir. Aparecen dos partidos, el unitario y el federal, dos proyectos de país enfrentados. Vayamos a encontrarnos con el matadero, con su mensaje, su autor y su desdicha. Una copiosa lluvia, como la que describe Echeverría en su cuento El Matadero. A raíz de esa lluvia, la carne no podía entrar en el mercado de Buenos Aires. Por lo tanto, los niños, los ancianos, los enfermos y aquellos herejes que comían carne en los días de Cuaresma no podían saciar su apetito. Pronto el mal clima, tanto natural, se hizo también social, porque faltaba la ingesta de carne. Esto llegó a oídos del restaurador, es decir, de Juan Manuel de Rosas, e hizo algo para aliviar el apetito de la población.
lo que hizo fue entrar cabezas de ganado en el mercado de Buenos Aires, en el matadero, para degollarlos y así darles de comer a esa población hambrienta y necesitada de carne. Bien, ahora vamos a un pequeño corte y luego retomamos el análisis del matadero, el cuento fundacional de nuestra literatura. El cuento se leyó primeramente de forma clandestina entre los amigos, los parroquianos de la Asociación de Mayo. Por eso el cuento se va a dar a conocer, va a ver la luz póstumamente, después de la muerte de Echeverría. Recién en 1871 se dio a conocer gracias a la publicación de Juan María Gutiérrez. Pero bueno, volvamos al cuento. Allí Echeverría, en el matadero, dijimos que había cargado las tintas contra el gobierno de Rosas y exagera bastante, muy típico también del romanticismo, del estilo de su época, en los caracteres, en los personajes que en el cuento se van a relatar. El cuento es de un clasismo sin igual, llega a la mofa y a la burla en todos párrafos y en muchas partes, para no decir en casi todas, toca el racismo, porque cómo describe Echeverría el comportamiento de los negros, la negrada, le llama directamente la chusma, que es adicta al régimen rosista, que es federal, repartiéndose la riñonada y las achuras del animal despellejado, ¿no? Es decir, cómo los trata, los describe, los reduce a una condición de animalidad. El interés de Echeverría es justamente eso, reducir a las clases subalternas a la animalidad, es decir, quitarles toda forma de raciocinio. Por lo tanto, con esto consigue ¿qué cosa? Consigue establecer, darnos el mensaje de que quienes siguen a las montoneras federales, a los caudillos, son los gauchos, son la barbarie, son la gente con la cual no se puede contar para fundar una gran nación. Y aquí está hablándonos ya de la dicotomía civilización y barbarie. Echeverría se presenta, lo relata, desde el sector culto de Buenos Aires. Y así se arroja el derecho de describir de forma peyorativa a las clases más pobres, a las cuales somete a una condición de salvajismo y barbarie que realmente llaman la atención y muchas veces me sonrío porque realmente despiertan una cierta sonrisa. La exageración funcionó muy bien, muy bien. Aquí hay un personaje a tratarse que es central en el cuento y es el unitario. El unitario, que representaría a la civilización, que representa a la razón occidental y europea, que está vestido correctamente de frac y que está montando en silla y se pierde. En esos días acalorados, lluviosos y de hambre en Buenos Aires porque no se conseguía carne, el unitario sale a caballo y se pierde, se va de la ciudad. Entonces entra en un terreno el cual no le es familiar, le es completamente ajeno, que es el terreno en el cual dominan los gauchos, dominan los federales y no los unitarios, es decir, el campo. En el campo es donde tiene lugar la acción. Y en el campo, a las afueras de la ciudad, está el matadero. El matadero donde se van
las cabezas de ganado se llevan a degollar y después a repartir los cortes de carne. Entonces el unitario está perdido en las orillas y un gaucho federal le dice al matasiete, que es el capataz del matadero: mirá, ahí viene, por allá viene un unitario, y lo reconoce por cómo va vestido, la silla de montar y las patillas en U, que era un signo identitario del partido unitario. Entonces Matasiete sale a su encuentro y le pregunta por qué no llevaba la divisa punzó, que era obligatorio durante la dictadura de Rosas llevar. No es como decir adhiero al régimen. Entonces el unitario contesta algo que no debió contestar. Le dice, yo no la llevo porque soy un hombre libre, algo así le dice, ¿no? Entonces cuando le dice yo soy un hombre libre, está diciendo que el otro no lo es. Ya desde allí lo toma despectivamente. Entonces el juez de paz, mandan a buscar un juez que no es para nada parcial, que es rosista, por supuesto, y lo interroga. Entonces después, como el unitario sigue un parlamento basado en la libertad de conciencia y les está diciendo que ellos no son hombres libres, los trata mal. Es decir, el discurso del unitario no es un discurso realista en ese lugar, sino que es un discurso político, una arenga muy de comité, ¿no? Muy elaborado, muy alambicado su lenguaje. Por lo tanto, como nadie lo entiende el lenguaje que el unitario utiliza, dice el juez de paz y el matasiete dice, bueno, nos vamos a divertir con este tipo. Y lo llevan a una mesa para torturarlo. Es una mesa de tortura. Echeverría nos sugiere que hay también una violación, vejación, pero eso no queda del todo claro. Pero hasta allí lo llevan a una mesa para divertirse, entre comillas, con él. Ya quedó delimitada la eterna dicotomía argentina, civilización y barbarie. Sobre esto vamos a hablar en el próximo bloque y lo vamos a hacer, por supuesto, siguiendo el cuento El Matadero. El autor de Elvira o La novia del Plata y de La cautiva, con El Matadero dio inicio a la prosa, el cuento en la literatura argentina. El unitario, que fue llevado a esa mesa de tortura, de la bronca, dice Echeverría, que va a reventar, sus ojos hincharon, la nariz y explotó. El mensaje que quiso darnos el autor es el estado en el cual él se encontraba, un estado de completa impotencia, de rabia, de bronca y de rebeldía contra un sistema y una realidad que no podía reformar ni podía cambiar. Rosas jamás hubiese imaginado que su policía, la mazorca y su régimen autoritario iban a inspirar al primer cuento argentino. Allí la tesis civilización y barbarie quedó impregnada. La civilización es todo lo que ocurre dentro de la ciudad culta e influenciada por las modas literarias, filosóficas y políticas europeas, y la barbarie es todo lo que ocurre en el campo, el dominio de las montoneras federales. Echeverría va a tener que huir de Buenos Aires, se va a exiliar en Montevideo junto
a Juan Bautista Alberdi, el otro joven brillante de la generación del 37. Y en Montevideo, en 1851, Esteban Echeverría murió sin ver derrocado a su eterno rival, Juan Manuel de Rosas, que va a ser derrocado al año siguiente en Caseros. La dicotomía civilización y barbarie que plantea el cuento es tomada en distintos textos literarios a lo largo de nuestra literatura. Por ejemplo, yo pienso mucho en el cuento El Sur de 1944 de Jorge Luis Borges. Allí Borges presenta a un personaje, Dalman, que también sale de la ciudad, esta vez en un viaje en tren, y entra en el campo, en el dominio de los gauchos, de la barbarie. Es decir, en un ámbito que le es completamente ajeno y en el cual puede pasar cualquier cosa. Esta dicotomía está planteada en el famoso relato Casa Tomada de Julio Cortázar, que es del 46, donde no es tan sangriento el relato como en El Matadero y ni en El Sur de Borges, pero sí también se plantea esta dicotomía. Cortázar allí en ese cuento también va a establecer esto de que hay un personaje, es decir, el personaje del cuento de Cortázar lee novelas en francés, es decir, es la cultura, y escucha voces en esa casona donde vive con su hermana que le son completamente ajenas y misteriosas. Esas voces representarían a la barbarie, a una montonera, pero ya no se trata más de las montoneras federales, sino que ya se tratan, para decirlo de alguna forma, de las masas peronistas. Es decir, la tesis del Matadero de Echeverría se va a repetir en el siglo XX con otros elementos y otros personajes, pero esta división que existe en el país va a estar siempre presente a lo largo de nuestros textos fundamentales. Pero para hablar de civilización y barbarie, describir qué es una cosa, qué es la otra, es requisito analizar el libro, el cual nos ocupará el próximo programa, que es El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento fue un entusiasta seguidor de los intelectuales de la generación del 37. Este sanjuanino autodidacta intentó siempre estar al corriente de las modas literarias y también, por supuesto, con un fuerte compromiso político, y siguió a Echeverría, a Alberdi, con sus puntos de vista, sus diferencias, por supuesto, y en 1845, también exiliado, pero en Santiago de Chile, va a publicar Facundo, Civilización y Barbarie. Esta biografía, ensayo sociopolítico, histórico, que no se sabe muy bien qué es, cómo enmarcarlo dentro de un género literario. La biografía del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga le va a servir también para pegarle al régimen rosista y también para establecer qué es la civilización, qué es la barbarie y, por supuesto, continuar con el ideal o el proyecto de nación liberal que arrancó en la generación del 37, rescatando los principios de Mayo. La literatura antirrosista o antifederal es muy previsible. No solo pienso en El Matadero de Echeverría, sino también, por ejemplo, en Amalia de José Mármol.
Digo previsible porque los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Esta exageración de caracteres también nos lleva a reflexionar en este sentido. ¿No se estará con esto tratando de legitimar cuál va a ser el móvil de venganza, de justicia, de cambio? Porque los cambios fueron muy violentos, el odio entre las dos partes, entre los partidos unitarios y federal, llegó a tal punto que solo se podía resolver por una vía violenta, y así se hizo. En Caseros, en 1852, el régimen rosista cayó por la batalla que libró el general Urquiza. Y para seguir analizando estos temas, en el próximo programa tocaremos Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, un libro fundamental para entender el siglo XIX argentino y, por qué no decirlo, toda nuestra historia. Esto es Autopsia, un programa en el que nos proponemos diseccionar a la Argentina a través de sus textos literarios entendidos en clave política.